Y nos encargó el rector, Saúl Cuautle, que hiciéramos un ensayo de 20 páginas sobre la conversión de San Ignacio. Y va a salir pues un libro que yo creo que sale ya a fines de noviembre. Y entonces, pues me puse un poco a investigar. Yo creía que conocía la vida de San Ignacio y me encontré que muchísimos detalles muy importantes no los conocía. Además, sí, el tema de la conversión sí me atraía, porque vamos a ver que es un tema básico, fundamental. Es uno de los grandes temas bíblicos. Y tiene una conexión muy importante con todo el psiquismo humano. Y se presta, pues, a una reflexión psicológica, filosófica y, desde luego, también teológica. Y el principal aspecto que yo quiero subrayar es el dinamismo de la conversión, como dice el título. La conversión, vamos a ver que no se hace de un día para otro y ya me convertí. El que diga eso, pues no se convirtió, porque es un dinamismo imparable. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, tiene esto también una gran importancia, el celebrar la conversión, porque la conversión de San Ignacio influyó mucho en sus primeros compañeros. Tuvo una gran importancia. Y también, desde luego, a pesar de estos 500 años, sigue también influyendo y están haciendo estudios, investigaciones en toda la compañía, en todas las provincias sobre este aspecto y la importancia que tiene para nosotros. Estamos viviendo, yo creo, una situación bastante semejante a la del tiempo de San Ignacio, ¿no? Lo ponen a San Ignacio como el gran actor de la reforma, la contrarreforma le llaman, ¿no? De la contrarreforma. Vamos a ver que esto no es exacto. Él nunca usó el término contrarreforma, ir contra los reformadores, no. Al contrario, quería un diálogo. Y vamos a ver que también tiene él no nomás un diálogo, sino que ya desde sus estudios de París se empiezan a reunir los compañeros y decir, ¿qué hacemos por la iglesia? Sí, había pues muchos abusos. Yo no sé si ustedes conocen una obra que quizá es considerado el intelectual más grande de esa época. Este intelectual era Erasmo de Rotterdam. Es un hombre, era un canónigo, sumamente culto. Bueno, Erasmo de Rotterdam era un hombre sumamente culto. Tenía una gran amistad con Tomás Moro. Vamos a hacer un poco alusión a también este gran personaje. Cómo querían a la iglesia y al mismo tiempo eran muy conscientes de las faltas de la iglesia, cuando publica el Elogio de la Locura, Erasmo de Rotterdam, que fue un libro que hizo sensación en Europa, lo leyó Lutero y le escribe una carta a Erasmo de Rotterdam invitándolo a que se una a su movimiento. Y le contesta la carta Erasmo nada más con dos renglones. Yo perdono los pecados de la iglesia y espero que ella también me perdone los míos. ¿Ya? Fue la respuesta de Erasmo de Rotterdam. Y ya el Vero se quedó diciendo, no, pues no, no se va a unir a la reforma y no sé qué. Y lo curioso es que ese libro se lo dedica a Tomás Moro,
nada menos. Elogio de la locura. Y hace ahí una crítica de los obispos alemanes, de su manera de vivir y todo. No todo es alrededor de aspectos sexuales, aunque incluye algunos, y también de los últimos papas del Renacimiento, ¿no? Que, como hemos visto, pues también eso ha sido materia de, de, de grandes exageraciones, todo. Una de las historias mejores de la Iglesia es la de Pastor, un alemán. Publica fácil 30 volúmenes de historia de la Iglesia, ¿no? Él no era católico, y después de estudiar todos los aspectos históricos del Renacimiento, después de estudiar todos los aspectos históricos del Renacimiento, el pastor se hace católico, ¿no? Dice, oye, pero si estudiando toda lo de los obispos y los emperadores, y también, desde luego, la historia de los papas, pues ve que hay muchas falsedades, que hay muchas exageraciones, y que, claro, sí, estaba también en una decadencia de toda la Iglesia, y ese es el tiempo que todavía le toca a San Ignacio de Loyola. Y como vamos a ver, pues no era un sujeto ingenuo que decía, no, la Iglesia Católica lo máximo, no, tenemos que reformarla. Pero vamos empezando por la reforma de nosotros mismos. Bueno, entonces estamos viviendo unos tiempos pues parecidos, y creo que es de mucha actualidad esta temática, y sobre todo en la segunda parte, acaba de publicar el general de los jesuitas, el padre Sosa, una conversación que tuvo con un periodista español que le hace 270 preguntas, y él le va respondiendo preguntas de todos los aspectos de la vida de la Iglesia, de la vida de la compañía y todo. En la segunda parte vamos a comentar muchos aspectos de este libro que nos hablan de nuestra propia conversión, dado pues que estamos trabajando en una universidad dedicada a la Compañía de Jesús. Bueno, esto como introducción general. En el día de hoy vamos a presentar primero el mensaje bíblico en general. Es un tema, les decía, un tema clave en la conversión, en el mensaje de la Biblia. Y después vamos a ir con más detalle a dos aspectos, dos expresiones de la conversión. En el Nuevo Testamento, escrito en griego, la palabra clave es metanoia. La raíz de la palabra es metanoia, significa cambio de mentalidad. Pero vamos a ver que eso no es una cosa intelectual nada más. El pensamiento antropológico de la Biblia tiene gran importancia en el pensamiento, el corazón. Y en el Antiguo Testamento aparece la palabra teshuvah. Vamos a analizar estos aspectos y finalmente una alusión breve a los 4 aspectos de la conversión que menciona. Son un poco diferentes. Cada uno de estos aspectos de los 3 se van completando. Es la conversión en Bernard Lóndrega. Entonces, la metanoia, la teshuvah y la conversión en Bernard Lóndrega. Comenzamos por el mensaje bíblico. La literatura profética le da un lugar de suma importancia a la conversión. La palabra teshuvah aparece muy frecuentemente en el mensaje de los profetas, nada más como unas grandes pinceladas. La teshuvah como encuentro con Dios
en Miqueas 3:7. La teshuvá como un acto cordial que brota del corazón, del núcleo de la personalidad, en el profeta Zacarías 1:3-6. La teshuvá como nueva creación aparece sobre todo en el libro de Job 36:10. La teshuvá como observancia de los preceptos divinos en Isaías 58:6-11. Cada uno de estos aspectos va marcando una cosa más concreta, una cosa más profunda. Brota de un acto personal que se irradia en la comunidad. Es en Zacarías 7:3-5. Y además posee un carácter de testimonio, ser testigo. El que se convierte sin presumirlo, sin hacer propaganda, su vida es un testimonio. Y finalmente es una manifestación de la acción salvífica de Dios. La conversión no puede decirse que es una cosa, obra nuestra, exclusiva nuestra, o principalmente de nuestra voluntad, de nuestro querer. No. Está unida a la acción salvífica de Dios. Y aparece en Isaías 59:20 y 25:6-11. Bueno, estas son unas pinceladas. Los textos se podrían multiplicar porque todo el mensaje bíblico nos habla de la conversión. Entonces, uno de los aspectos que hace del pecado, que es lo que obstruye la conversión, viene la oferta de Dios de que el pecado nunca es un callejón sin salida. Esto es muy importante. Nunca es un callejón sin salida. El pecador nunca se encuentra entre la espada y la pared, podríamos decir en términos sencillos, ¿no? Es que ¿para dónde me hago? Ya fui pecador, ¿no? Hay una solución, ¿no? ¿Sí? Les cuento una anécdota muy sencilla, que realmente no sé dónde la leí, pero es de fuente cierta. Cuando Amado Nervo, que estaba como agregado cultural en Montevideo, un país muy laicos, yo creo que más laico que México, es un país muy laico, entonces ahí hizo mucha amistad con un gran escritor católico, Zorrilla de San Martín, que escribió una obra clásica para Uruguay, Tabaré. Entonces hicieron mucha amistad y cuando yo lo vio que estaba muy enfermo, le dijo: amigo Nervo, yo creo que ya tiene que, usted en el fondo ha sido católico, es católico, ya tiene que reconciliarse con Dios. Y entonces le dijo él, dice: tengo dos obstáculos. Y le dijo: mire, le voy a decir como Lutero, ya la carreta está ya muy averiada. Ya la carreta ya no camina, ya se me encharcó. Y entonces dice: pero eso tiene una solución. No, es que ¿cómo me voy a confesar? Y entonces le dice esta frase: si usted se va a confesar, de cruz a cruz como el buen ladrón. Y entonces queda más de nervio. ¿Cómo? De cruz a cruz como el buen ladrón. Dice: trae el confesor, sí me confieso. Ya el otro problema era una cosa material, que la casa estaba rodeada de masones, no iban a dejar entrar a que se confesara, pero bueno, eso se arregló muy sencillo. El sacerdote se puso una bata blanca y tomó un maletín y parecía que venía con un médico. Ya. Bueno, es una anécdota interesante porque nos demuestra entonces la importancia que tiene la conversión en cualquier momento de la vida, ¿no? Cuando veamos, es que ya no se puede, pues hazlo de cruz a cruz. De la cruz de tu dolor, de la cruz de tu sufrimiento, de la cruz de la proximidad de la muerte, ahí te confiesas con el crucificado. Bueno, para todos los hombres, para todos los seres humanos,
El camino de la conversión es un camino siempre abierto. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Nada más le cito dos textos que son poéticos, pero muy profundos. El profeta Miqueas en el 7:18 dice: arroja los pecados al fondo del mar. Para los que dicen, no, es que Dios tiene una memoria que no se le olvida, que no. Arroja los pecados al fondo del mar. Y el segundo texto de Isaías: los barre como una nube. No, se acabó el pecado. Los barre como una nube. Así es de magnánimo el perdón de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver la conversión como metanoia. Convertirse supone un cambio de mentalidad. Nous viene, es conocimiento, es mentalidad, pero en la antropología bíblica tiene gran importancia. Podríamos decir, si se entiende bien la expresión, que en la antropología hebrea se piensa con el corazón, lo cual es una cosa muy hermosa. No se excluye el pensamiento, pero se incorpora al corazón. La palabra lev, corazón, es de suma importancia en la antropología hebrea. Cambiar el corazón. Y viene esa expresión muy importante, que es un texto clave, Jeremías 31:31, cambiar el corazón de carne, el corazón de piedra en corazón de carne. ¿Sí? Bueno, entonces la metanoia hace que el corazón sea sensible al don de la fe. Ya recuerdan del curso que dimos sobre la fe, en que decíamos, sí, una de las cualidades del acto de fe es el conocimiento, pero es un conocimiento cordial. Es un conocimiento cordial. Tiene mucha importancia en la fe el corazón. Sensibles, el corazón sensible al don de la fe, que se hace operante en el amor. La conversión en el cristianismo, la metanoia, no es un ideal utópico o abstracto, sino un acto que brota del fondo de la persona y que, podríamos decir, perfecciona a la persona. La metanoia supone que es una conversión a una persona, a Jesucristo. Los estudiosos de la Biblia, de San Marcos, cuando dicen, y creen el Evangelio, bueno, ¿cuál es la base del Evangelio? ¿Cuál es la verdadera buena nueva? Y eso nos remitiría al primer capítulo del Evangelio de San Juan. ¿Sí? Que Dios se hizo hombre y habitó entre los hombres. Esa es la buena nueva. Entonces, es la salvación que Dios ofrece, y desde luego entra aquí, vamos a verlo más adelante, el aspecto afectivo, la pasión de Dios por el hombre. Desde luego, la metanoia supone yo uso aquí una palabra que es un poco metafórica, pero me decía Alicia, la quitamos, no, déjala ahí. ¿Ves? Supone desenredarnos. Estoy tomando la metáfora de los apóstoles, ¿no? Están enredados en sus redes. Y entonces le dice, Señor, ¿saben qué? Vénganse, dejen las redes. Y nosotros estamos muchas veces enredados en muchas cosas. ¿Y cuál es lo principal? Ese seguimiento, esa conversión a Jesucristo. Entonces, es desenredarnos, abandonar nuestras redes
a fin de seguir, sobre todo, libremente al Señor. Claro, esto va unido a todo un proyecto de vida, ¿no? No quiere decir que de alguna manera también tengamos que pescar, ¿no? ¿Cuáles son las 4 características de la metanoia? Bueno, primero es la novedad. Esta reflexión me la inspiró una escritora en inglés que escribe sobre cómo ser. Ella está hablando es una mujer que tiene una empresa, cómo progresar en una empresa. No habla de conversión, pero las cosas que dice, dije, esto es la conversión, la novedad. Emprender un nuevo camino. Emprender un nuevo camino. Vamos a ver que la metáfora del camino va a ser muy, muy interesante. Y en San Ignacio, cuando le piden sus compañeros que escriba algo de su vida, él dice siempre el peregrino. Y el peregrino iba acá. Y el peregrino pensó esto. Y el peregrino hizo esto. Él siempre es el peregrino. Pues igual que nosotros, ¿no? Igual que nosotros. Recuerden que la filosofía de Gabriel Marcel, que precisamente estoy pensando en un curso futuro sobre la filosofía de Gabriel Marcel, que sería interesantísimo. La filosofía de Gabriel Marcel dice, el hombre, ser es estar en camino para el ser humano. Ser es estar en camino. La segunda característica de la metanoia es la radicalidad. Va a la raíz de la persona. Y por lo tanto, hay una ruptura. Ustedes pueden pensar que la ruptura a veces puede ser que en los grandes santos no se da. En muchos sí se da una ruptura, la conversión. Me encontré una frase de una niña, en aquel tiempo tenía como 12 años, Santa Teresa de Lisieux, que cuando leyó en el Evangelio cómo un gran pecador, cuando se convierte, supera incluso a muchos santos, y entonces ella dice, pues yo no he sido una gran pecadora, pero, dice, yo creo que si una persona le va quitando uno las piedras del camino para que no tropiece, pues eso es más bonito que no me deje tropezar. Pero no es mérito mío, sino Dios me quitó las piedras. Entonces tengo que agradecerle y tengo que aspirar a esa gran santidad en la que muchos tropiezan para poderse convertir. A mí me quitó las piedras. Si no me las hubiera quitado, yo ahí me hubiera caído, me hubiera golpeado. Entonces hay radicalidad, ¿no? Se da una ruptura. Un cambio de dirección. ¿Sí? Un cambio de dirección. ¿Sí? Esto tiene pues un aspecto muy importante. Recuerdo que una vez un señor ya de edad adulta se sentía muy, pues muy angustiado por algo que había hecho él de joven. Y dice, bueno, ¿y qué es que eso que le angustia y todo? Dice, ¿saben qué? Dice, yo iba por un camino y dice, el camino llega a tal sitio. Y estaba la flecha, el camino al otro sitio. ¿Y qué creen? Que yo cambié las direcciones para que toda la gente se equivocara. Y se fueron al camino equivocado. Y eso le angustiaba y le dice, bueno, pero fue una cosa, una travesura y no sé qué. Sí, pero si eso yo lo hago en la vida, si no indico la corrección, la dirección correcta de mi vida,
esto tiene una gran importancia. Pues sí. Entonces, eso es parte de la radicalidad. Es un cambio de dirección. Tomar la dirección recta. El tercer aspecto de la metanoia es la interioridad. Brota del núcleo de la personalidad, el corazón. Las manifestaciones exteriores de la conversión son producto de las actitudes internas. La sonrisa, el trato amable, la disponibilidad, claro, brotan del corazón. Si no brotan del corazón, pues puede ser muchas veces puro altruismo, ¿no? Ah, pues lo hago pues, para que esté mejor y todo, ¿no? Pero ¿por qué? La razón profunda, ¿no? La interioridad. Y por último, la cuarta característica de la metanoia es la dinamicidad. La conversión nunca se termina. Aquel que dice, yo ya me convertí, pues ¿sabes qué? Dudo de tu conversión, porque la conversión nunca se termina. Es imparable. No se admiten ni atrasos, ni retrocesos, ni estancamientos. Si nos estancamos en la conversión, ya está fallando la conversión. Y eso vamos a ver que todo esto va a tener un enorme dinamismo en San Ignacio, ¿no? El Magis famoso, vamos, no que nos llene de angustia, pero siempre, bueno, siempre el más, el más, el más. Y el ideal de los jesuitas, la mayor gloria de Dios. No, ya estuvo así, no. Siempre está el dinamismo de la conversión. Voy a hacer ahora una breve reflexión. Ustedes pueden decir, bueno, pues, ¿cómo tiene ocurrencias? Pues sí, a veces son ocurrencias, pero creo que tiene su sentido, ¿no? Podríamos decir que la conversión, dicho en otras palabras, es un compromiso de vida. Compromiso de vida. Fíjense que en español yo he oído que frecuentemente la palabra conversión la entendemos mal y le llamamos, que no es conversión, le llamamos conversión. Y a veces la usamos en lugar de compromiso, ¿sí? Por ejemplo, si me invitan a una fiesta y yo pues, no quiero ir y bueno, resultó la fiesta aburrida. Cosa que a veces no es rara, ¿no? Resultó la cosa aburrida. Y entonces me pregunta, cuando estoy platicando con una persona, dice, bueno, ¿y por qué fuiste? Pues fui, y le digo la palabra, fui por compromiso. No, no fui por compromiso. Sino fui, les decía que la palabra clave aquí era, no porque hice una promesa y fui fiel a la promesa, ¿sí? Sino uso la palabra, ya olvidé la palabra que les acabo de decir, ¿cómo se llama? No compromiso, sino, bueno, luego me va a llegar el término, ¿no? ¿Conversión? La etimología de la palabra
compromiso No, no se escucha el padre. Está mal su audio. nos indica la profundidad que significa. Compromiso viene de promesa. Y en la promesa, nosotros estamos haciendo un acto muy sublime. No vivimos al día. No vivimos únicamente en el hoy. No vivimos únicamente en el presente, sino echamos un salto al futuro. Te prometo que, y siempre la promesa es de futuro. A veces pueden ser promesas sencillas, ¿no? Y entonces, me acuerdo que, bueno, es una cosa muy sencilla. Un día me encontré a un antiguo, muy antiguo amigo de la preparatoria y me dijo, ay, oye, ¿y has visto a este otro compañero? No, pues sí, por ahí está. Dice, bueno, ¿sabes qué? Dice, luego les llamo para tomarnos un café. La semana que entra nos tomamos un café. Le dije, sí, está bien. Pero no me preguntó ni mi teléfono, ni nada, ni sabía dónde vivía. Pues nomás, hizo una promesa, pero pues no tiene sentido, ¿no? Esa promesa. Y a veces somos muy ligeros en prometer. Cuando reflexioné sobre estas cosas, me cuestioné muchas cosas de mi vida, ¿no? A veces a un niño le prometemos, pues, una cosa muy sencilla, ¿sabe qué? La semana que entra te traigo un dulce. Y se nos olvida. Y el niño no se le olvida. Ay, me prometió un dulce, pues no me lo dio. Hubo un hecho en que, pues yo que tendría como 6 años, y todos los de la casa se iban a ir a una romería, a una iglesia de Santa Rosalía, que quedaba cerca de Ayutla, de mi pueblo. Y entonces yo quería ir y no me llevaron. Me dijeron que no, que cuando creciera un poco me iban a llevar, ¿sí? Entonces, pues, yo no me resigné y entonces me fui detrás de ellos. Iba yo como a una cuadra siguiendo. Eran como unas 30 personas que iban a Santa Rosalía. Y yo iba detrás. Y luego me encontré unas vacas y me dio miedo y me regresé a la casa. Y dije, bueno, al cabo, luego me van a llevar a Santa Rosalía. Nunca me llevaron. Y no se me olvidó de mí de niño. No me llevaron a Santa Rosalía. Me prometieron y no me cumplieron. Entonces la promesa es pues muy importante. Claro, estoy poniendo ejemplos muy sencillos, pero, por ejemplo, el matrimonio es una promesa, es un compromiso a futuro. Y ahí tiene enormes implicaciones de lo más profundo de la vida, ¿no? Entonces, no debemos ser ligeros en las promesas. La promesa está en el corazón del compromiso, pero se acentúa más el aspecto personal. Es ser con. Y otros autores dicen ser para la disponibilidad. Entonces, la promesa tiene una dimensión de interioridad, de entrega. Las palabras, los franceses es una palabra muy, muy importante, engagement. Por consiguiente, son esenciales en el compromiso la presencia y la participación. Repito, la presencia y la participación. ¿Recuerdan ustedes que la presencia, en el sentido profundo, no es estar enfrente de, junto a o al lado de, sino estar con? Las personas cuando están enfermas y uno las visita,
inmediatamente ellas captan cuando va uno a visitarlas con este compromiso del corazón. Es decir, que es una presencia que es, estoy contigo. Esa es la verdadera presencia. Cuando tomo lista en un salón de clase, empiezo a decir los nombres y me dicen presente, presente, presente. ¿Y qué creen? Que más de la mitad de la clase tienen presencia física y ausencia espiritual. Están ahí jugando con internet, con la computadora, pues no, que estabas presente, ¿no? Es la presencia. Estoy aquí sentado, pero eso no es presencia profunda. La presencia es no estar enfrente de, junto o al lado de, sino estar con. Y otros incluyen la participación, estar para. ¿Cómo puedo ayudar a un enfermo? Si rezo por él. Si le ayudo quizá con alguna medicina. Si le doy palabras de aliento. Estoy participando. Tengo una presencia profunda. Esto nos lleva pues el compromiso como una expresión muy profunda de las relaciones humanas. El compromiso conduce a involucrarnos con alguien. Esto es muy serio porque no marginar a nadie de los que tratamos. No marginarla a ninguna persona. Por lo menos, no con todos vamos a tener amistad, claro. Pero de eso a decirle a alguien, sin decírselo, expresarlo con nuestra actitud, no me importa nada, pues es faltar a este compromiso que tenemos con todas las personas. Es decir, en otras palabras, y esto vale para las relaciones familiares, sobre todo pues para los hijos, ¿no? Pero también para los esposos, ¿no? No ser espectadores, sino ser actores. Y cuando hacemos una crítica de los compañeros, de trabajo, en la familia en que vivimos, ¿no? Pues en el fondo, la crítica es ser espectador. Estoy viendo los defectos de los demás y no me veo a mí mismo. Y el compromiso es ser actor. ¿Qué puedo hacer en el conjunto del salón de clase, del grupo de compañeros, del grupo de estudiantes, de profesores, en fin? No van a ser cosas así grandiosas, fantásticas, no. Pero sí con ese espíritu de comprometernos, de involucrarnos con los demás, de ser también actores. No siempre se da, como decía Buber, la unión del yo-tú que lleva al nosotros. En el fondo es una amistad, es eso, ¿no? El yo-tú que nos lleva a nosotros, que de alguna manera es unión y comunión. El compromiso no es algo unilateral, sino siempre es un acuerdo de voluntades. Entrega impulsada en el amor, disponibilidad y apertura que nos acerca a las personas y que es también producto del compromiso profundo con Dios. Ahora bien, todo compromiso es acechado por el tiempo. Y sobre todo hay promesas y compromisos que son de por vida. Por eso les decía que cuando estamos hablando de la conversión,
Es un compromiso de vida, no de momentos, no de un, bueno, este año, este mes voy a hacer así, no, es un compromiso de por vida. Y eso supone la fidelidad en el compromiso. La palabra fidelidad nos puede sonar, perdón, ya me acordé de la palabra cumplimiento, no confundir compromiso con cumplimiento, ¿no? Oye, ¿por qué viniste a esta fiesta? Pues por cumplimiento, cumplimiento, no quería venir. Si yo voy por compromiso, ahí me involucro en la fiesta, ¿no? Entonces, no confundir compromiso por cumplimiento. Bueno, entonces, la promesa, pues, supone fidelidad. ¿Por qué? Porque los dos, las personas o los compañeros, vivimos en el tiempo. Y hay cambios. Y no siempre son cambios que van en la línea del compromiso. Entonces, por eso se necesita lo que se llama la fidelidad creadora. Fidelidad no es inmovilismo. La fidelidad para con Dios no es, no, pues sí, ya cumplo los mandamientos y ya estuvo, ya. No. Es la sublimidad, buscar la perfección, buscar lo máximo. Y esto muchas veces incluye sufrimientos, renuncias, superación de conflictos. Todo, tanto en el acto de fe, en la conversión a Dios, como en el aspecto de conversión para con los demás. Solamente así asumiremos la maduración, que son oportunidades de crecimiento y de superación, a pesar de las dificultades, los problemas y los sacrificios que impliquen. Aquí entra pues este aspecto psicológico de madurez humana. Claro, no buscamos la conversión por tener esta madurez humana, sino va a ser un fruto de la conversión que nos va a dar esta madurez incluso psicológica. Vamos a ver en el aspecto también cómo tiene la conversión, tiene aspectos psicológicos también. A primera vista, pues, la finalidad no es rechazo al cambio. Puede ser rechazo al cambio, pero no lo es así. Supone el cambio, el dinamismo del crecimiento y al mismo tiempo la trascendencia, superarnos a nosotros mismos, trascendernos en nosotros mismos. Fidelidad creadora. Cuando la libertad se toma superficialmente, entonces los vínculos más sublimes se pueden considerar cadenas. Pero la libertad supone vínculos profundos que no encadenan, que no aprisionan, al contrario, que liberan. Una vez oí una conversación muy superficial, eran de dos esposos, y el otro pues lo incitaba pues a que tuviera relaciones fuera del matrimonio, y le decía, pues, ¿qué tiene? No, es que soy libre. No, no eres libre, tienes libre, pues, no, pues la libertad no encadena. La verdadera libertad que lleva al compromiso no es cadena, no es prisión, es ejercicio más profundo de la libertad. El compromiso auténtico supone una sala dialéctica que conjuga lo temporal y lo eterno, lo inmutable y lo cambiante. Es el crecimiento, la renovación que se profundiza en el amor. Hay un dicho que a mí me impresionó cuando vi este proverbio alemán. Die Liebe gleicht der Mond, versinem zum nicht initiat. Ahí hay un juego de palabras. El amor se parece a la luna. Si no aumenta, disminuye.
El amor se parece a la luna. Si no aumenta, disminuye. Bueno, entonces esta reflexión de conversión y compromiso creo que tiene un aspecto que ilustra muchos matices de la vida del compromiso tanto con Dios, de esta metanoia, de esta conversión, tanto con Dios, como que siempre conlleva la conversión también hacia los demás. Paso ahora a la palabra Teshuvah. Son las 12. ¿Hay alguna pregunta sobre esta primera parte? Dice aquí que se puede escribir, pues yo no veo que escriba nada. No. A ver, los que tengan alguna pregunta, levanten la mano. Si quieres, Montserrat. No veo ninguna mano levantada. Sí, decírmela y leer. ¿Seguimos adelante? No. Sí, gracias. Estaba escribiendo Lourdes, pero si nos podría repetir esta oración que nos dijo Dilibe y de Amón, si nos la pudiera o escribir o repetir. Dilibe, Kleis, Dermont. Porque acuérdate que la luna es masculino en alemán y el sol es femenino. Entonces, Dilibe, Kleis, Dermont. Benzinig, Sunib, Ninsiab. Juega de palabras Sunim, si no aumenta. Ninsiab, disminuye. Muy bonita. A mí me encantó este proverbio. Sí. Entonces, juega con la palabra Sunib, Ab, Sunib, ¿no? Benzinig, Sunib, Ninsiab. ¿Sí? Sí. ¿Otra pregunta? Pasamos a la palabra Teshuvah. La palabra Teshuvah en hebreo significa conversión, pero también tiene otros sentidos que van unidos a la conversión. Arrepentimiento, retorno y respuesta a encuentro. Por ejemplo, para responder una carta, si usas la palabra Teshuvah, yo te respondo esta carta, ¿no? El arrepentimiento subraya sobre todo el punto de partida, la detestación de una falta, de un error, de un pecado. El retorno sugiere la metáfora del camino y enfatiza el cambio de dirección y el punto final, porque todo camino tiene un fin. Un camino sin fin, pues, no tiene el sentido del camino, ¿no? La respuesta nos habla de la iniciativa de Dios y el aspecto positivo del compromiso y del encuentro con Él, porque es respuesta y encuentro. Aquí tenemos pues un breve resumen de lo que significa la palabra Teshuvah. Desde el punto de vista del ser humano, la conversión comienza por el arrepentimiento o remordimiento. Fíjense, las dos palabras no son sinónimos y las tenemos que distinguir porque va a ser muy importante tanto para toda vida cristiana como también lo fue para Ignacio de Loyola. Las dos, tanto el arrepentimiento o el remordimiento, subrayan el desagrado, el pesar de haber cometido un error, un desacierto, una falta, una acción o una omisión que es pecado. Las reacciones ante el remordimiento, fíjense la palabra remordimiento, que de suyo su raíz es morder, es algo que me muerde, que me provoca algún mal, puede conducir el remordimiento al escrúpulo o a la obsesión, que podría llevar a la desesperación
e incluso a las tentaciones de suicidio. Fíjense que esta palabra porque es muy importante. El remordimiento, a veces dice uno, bueno, esta persona se convirtió y todo y luego se suicidó. Bueno, es que es como una inducción que viene no del arrepentimiento, sino del remordimiento. Vamos a ver un poco la diferencia entre los dos. El remordimiento desgarra al hombre, lo aísla y lo repliega sobre sí mismo. Fíjense bien en esto, es muy importante. Porque ya les digo, suele pasar que personas que buscan la conversión caen en el remordimiento. En el fondo, el remordimiento es ineficaz y puede ser incluso perjudicial. Nos empantana en el pasado y nos impide avanzar hacia el futuro. El remordimiento puede ser un grito de alarma de que hemos pisoteado algún valor y de ese modo pueden servir como fuente de arrepentimiento. Es decir, puede llevar al arrepentimiento. Eso fue lo que pasó con Ignacio de Loyola, ¿no? Estuvo a punto de suicidarse y vamos a ver cómo a poco fue logrando salir del remordimiento al arrepentimiento. El remordimiento difiere del arrepentimiento porque está precedido de un acto muy importante. Es un acto muy sutil, pero muy importante. El arrepentimiento lleva un acto que se llama recogimiento, entrar en sí mismo. Y fíjense que es algo que nos falta mucho a veces en la vida. Entrar en nosotros mismos. Esclarecer el aspecto negativo de nuestro proceder. Partir de la realidad de nuestro yo, pero buscando la libertad que nos lleva al umbral de la conversión. Fíjense cómo es una cosa como muy sutil, pero sin embargo crea otro espíritu de donde arranca la conversión. Arrepentimiento, no remordimiento. Con el arrepentimiento damos un paso a la libertad. Se reconoce la falta, pero se experimenta la necesidad de la recuperación, de romper los nexos con la falta. Nos descubrimos libres, actores responsables de nuestras faltas, pero también libres para romper con lo que hicimos de mal. Inaugurar un nuevo comienzo, emprender un nuevo camino. El arrepentimiento supone también una ruptura, pero casi siempre, aunque sea dolorosa, es un comenzar de nuevo que produce gran alegría. Fíjense qué cosa tan diferente, ¿verdad? Cómo el remordimiento nos puede llevar a la obsesión, al escrúpulo, a la tentación de suicidio, y en cambio el arrepentimiento produce alegría. La alegría que nos lleva al anhelo de convertirnos en una persona renovada, abierta a la superación, abierta al amor, abierta al verdadero compromiso de vida. El arrepentimiento es eficaz. Hay un dicho rabínico que, bueno, les digo que es una paradoja. Dice este dicho rabínico: ahí donde llegan los que se arrepienten, los justos nunca pueden llegar. Acuérdense que esto era lo que angustiaba a Teresa de Lisieux, ¿no? Ay, pues yo no tengo grandes pecados. Bueno,
es que me quitó las piedras para no tropezarme Dios, y por lo tanto le estoy tan agradecida como si yo hubiera caído y me hubiera levantado. Me evitó el que me cayera y fue misericordia de Dios. Entonces, el arrepentimiento nos libera de la opresión de la falta y nos hace experimentar un nuevo impulso. En el judaísmo moderno hay un movimiento, bueno, es del fines del siglo XIX, también abarca parte del siglo XX, que se llama el movimiento hasídico. Hasid en hebreo significa piadoso, pero recuerden que la palabra piadoso no tiene el matiz que a veces se le da en español como diciendo, ay, es una persona piadosa, pobrecita. No, no, no. La pietas, que es de donde deriva, era la gran virtud de los romanos, que era la reverencia a los dioses y la reverencia a la familia. Esa era la piedad. Y el modelo de piedad es el fundador de Roma, Eneas, que sale de Troya cargando en sus espaldas a su padre que ya no se puede mover. Esa es la pietas. Entonces, la piedad, pues, es del movimiento hasídico y dice, ocupa un lugar muy importante en la vida del creyente, el arrepentimiento. Reconocerse pecador y no proclamarse soy inocente es el principio de la conversión. Dice un profeta, lo que lo pone en boca de Yahvé, Jeremías 2:35, te traeré a juicio por decir no he pecado. La situación del pecador se agrava cuando ni siquiera se ruboriza por cometer el mal. Aquí venía un problema que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? ¿Cómo ha desaparecido, incluso en gente religiosa, el sentido de pecado? Y empezando pues desde los jóvenes, ¿no? ¿Cómo saber hablar del pecado en sentido profundo, verdad? No de me mandan una norma y no la obedezco, y no, sino el sentido profundo de este verit, de esta alianza, ¿no? Se requiere que el arrepentimiento sea interior. Si no brota del corazón, si no hay interioridad, las manifestaciones externas son nada más una como pantalla. Es decir, algo que no tiene mucho sentido, como sacrificios o purificaciones que existían en el judaísmo y también en el cristianismo. Contrarrestar la devaluación del ser humano y la trivialización de la existencia. Fíjense, estos dos ideales son muy hermosos y eso nos lleva al arrepentimiento, ¿no? El retorno. El Hasid anhelaba el retorno a Dios. Y decían los hasídicos, dice, no se puede estar a gusto sin teshuvah. Entonces, este retorno que siempre es continuo, ¿no? El ser humano tiene la posibilidad de retornar a Dios, cuyo amor benévolo se manifiesta en el que retorna. Sería una lástima que se diera la desesperación sin contrición, pesar sin retorno. Los profetas exhortan al retorno a Dios continuamente. En el retorno y en el reposo, dice Isaías 30:15, en el retorno y en el reposo serán salvados. En quietud y confianza encontrarán fuerza. Y
Isaías puso el nombre de uno de sus hijos, Shear Yashub. Acuérdense que Teshuvah tiene la palabra Shub, ¿no? Que es retorno. Y significa, el nombre del hijo, el resto retornará. Cuando hay pues una especie de traición a Yahvé del pueblo, siempre queda un resto que quiera retornar a Dios. Es un anhelo y una esperanza. En suma, la tradición judío-cristiana nos habla del retorno que se convierte en encuentro, en respuesta positiva al llamado de Dios. La dimensión personal del encuentro nos dice que no es un ideal abstracto de perfección, ni una respuesta solo verbal, sino que se concretiza en un encuentro personal. Aquí la palabra encuentro, que ha sido estudiada en algunos filósofos, que es encontrarse, ¿no? Como un verdadero encuentro cambia la vida, ¿no? Encuentro no es nada más conocer a una persona así superficialmente, no es saludarla, eso no son encuentros. El encuentro en sentido ya profundo filosófico es cuando después de haber conocido a esta persona, y de hecho yo explico así la vocación del jurista, del abogado, y de cualquier vocación, casi siempre tenemos algo que nos atrajo de otra persona. Tuvimos un encuentro con alguien. Y el encuentro es, después de dejar a la persona, sigue teniendo influencia en nosotros. Ahora, aquí en el encuentro hay una pasión, un aspecto emocional. Recuerden que hay un autor judío que dice, como centro del judaísmo, la pasión de Dios por el hombre, ¿no? Claro, en el cristianismo, esa pasión se concretiza en el aspecto concreto de la crucifixión, pero en el sentido profundo de toda la búsqueda de Dios por el hombre hasta encarnarse y morir por él. El profeta Amós dice en el capítulo 4, versículo 12, prepárate a encontrar a tu Dios. Prepararse y encontrarse en la Biblia están conectados en las manifestaciones de Dios, en las teofanías que llamamos, en la alianza, en el berit, que no es una atadura, y esto es lo que debemos entender. El berit, la alianza con Dios, no es una atadura, un encadenamiento, sino una relación vital. Es una unión de corazones. Una nueva alianza será escrita en el corazón del hombre. El famoso texto que yo les decía de Jeremías 31:31. Hay una conexión muy interesante. Aristóteles habla, cuando habla del conocimiento, dice que la mente se hace en cierta manera todas las cosas, ¿no? Y hay esta frase, sí, es cierta, ¿no? Por eso es el conocimiento, ¿no? En cierta manera, la mente se convierte en todas las cosas que conoce. Así también en la conversión. Nuestra vida se asimila a lo que nos convertimos. La Teshuvah termina en el encuentro con Dios, de unión interpersonal entre Él y nosotros. Bueno, esto es a grandes rasgos este sentido de la conversión y la Teshuvah. Como ven, no se contraponen, sino van dando diversos matices la metanoia y la Teshuvah. Yo diría en pocas palabras, saben que los alemanes tienen una expresión, bueno, también en español existe la palabra, una cosmovisión. ¿Qué nos da la conversión? Una nueva visión del mundo, de nuestro yo y de los demás, y de Dios. Cosmovisión, una visión del cosmos que incluye a Dios. Los alemanes usan la palabra Weltanschauung, que se traduciría como esto, como cosmovisión. ¿Sí? Bueno, entonces, como ven,
buscar esta nueva visión más profunda, más renovadora, que nos lleva a plena madurez humana, pues es algo grandioso, ¿no? Llena la vida, ¿no? Estos aspectos, casi todos los aspectos, los vamos a ver reflejados en la vida de Ignacio de Loyola. Entonces vamos a empezar a dar un breve bosquejo de la vida de Íñigo antes de su conversión. Íñigo nació en Loyola, que es un castillo, muy probablemente en 1491, un año antes del descubrimiento de América. Fue el séptimo y último hijo de Beltrán Ibáñez de Uñaz y Marina Sánchez Licona. Él quedó huérfano de madre desde muy niño. Al ser el último de los Loyola, pues tenía pues cierta predilección de la esposa del mayor de los Loyola, pero pues el ideal para una persona de cierta nobleza era llegar hasta formar parte del grupo de la corte, ¿no? Del rey. Por eso a los 15 años, en 1506, en plena crisis de adolescencia, Íñigo fue enviado al castillo de Arévalo de Juan Velázquez de Cuéllar, que era contador y tesorero mayor de Castilla. Y tenía por esposa a María Velasco, que era pariente de los Loyola. Ahí llega Íñigo, y de ahí él pensaba que el paso a la corte era más fácil, ya que Arévalo era frecuentemente visitada por Germana de Foix y por Fernando el Católico. Recuerden, bueno, ustedes saben la historia mejor que yo, que Isabel la Católica, cuando muere, entonces Fernando el Católico se casa con Germana de Foix. Íñigo aprendió en Loyola a leer y escribir, pero la educación en Arévalo era muy diferente. Era educar lo que se llama entonces a un gentilhombre. Entonces aprendió a tocar la viola y parece que lo tocaba muy bien. Y las artes nobles para un gentilhombre era la equitación, los torneos. ¿Qué partidos de fútbol y qué nada? El torneo era el gran espectáculo, ¿no? Y por lo tanto, el manejo de las armas y la danza. Y en todo esto, Íñigo destacaba. Era de baja estatura, pero era muy ágil. Y se dedicaba a esto con toda su alma, ¿no? Además, las lecturas giraban alrededor de los libros de caballería. Bueno, ya conocemos que el clásico es la famosa Madrid de Gaula, ¿no? Entonces parece que él los conseguía, tenía una buena biblioteca, había muchos libros de caballería, quizás no se los prestaban directamente a él, pero por medio de los hijos de Velázquez de Cuéllar, pues sin duda leyó estos libros, ¿no? Que le fascinaban, ¿no? Íñigo se ilusiona con la vida de la corte, aunque todavía no está en ella. Tiene sólidos principios de fe, pero su conducta no concordaba con ellos. El padre Polanco, que después va a ser la mano derecha de San Ignacio en la redacción de las constituciones, escribió sobre su conducta de aquella época. En cuanto a las mujeres, le gustaba querellarlas y batirse. Fíjense, dos cosas interesantes, ¿no? Querellarlas. Pues yo no la podía traducir, bueno, ¿qué significa eso, no? Pero yo creo que ustedes ya se imaginan, ¿no? Eso de querellarlas y batirse por ellas, ¿no? Y dice, y fue tentado y vencido por la carne. Otro confidente de Ignacio dice, a los 26 años
fue dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en los ejercicios de armas con un vano y gran deseo de ganar honra. Pues sí, era digamos, el descollar en esos aspectos, ¿no? Y otro gran amigo de él, de los primeros compañeros, que era el más intelectual del grupo, que era un hombre de una gran inteligencia, Diego Laínez, uno de los primeros compañeros, dice, era ingenioso y prudente, animoso y ardiente, inclinado a las armas y a otras travesuras. Ah, caray, otras travesuras. En referencia a estas aventuras o travesuras, encontramos dos acontecimientos importantes. Estando de vacaciones en Azpeitia, en febrero de 1515, era fiesta de carnaval, junto con su hermano Pedro, que era sacerdote, tuvieron ciertos excesos nocturnos. Esto lo copio con comillas, no estoy inventando yo. Ciertos excesos nocturnos. ¿Qué era eso? ¿Quién sabe? ¿No? Que algunos los consideraron como crímenes. Íñigo huyó a Pamplona, donde fue detenido y encarcelado por breve tiempo. Cuando regresó a Arévalo, se jactó de estas aventuras. Pero así en concreto que eran esas aventuras, pues no se sabe. Claro, tampoco eran así como cosas que diré de buenas acciones. ¿No? Ayer pues había malicia y por eso era considerado en cierto sentido que fueron violaciones o qué, bueno, no se sabe. Que probablemente no se llegó a tanto, ¿no? Hace poco, ya unos 20 años, se descubrió un expediente en los archivos de Simancas, y es el asunto Hoyo. Se trata de una carta que dirigió Íñigo al futuro rey Carlos V y le pedía permiso para portar armas, ya que Francisco de Olla, o de Hoyos, pretendía matarlo. Le había perseguido frecuentemente y no aceptaba la reconciliación. La carta de Íñigo está firmada en diciembre de 1518. ¿Qué ofensa tan grande había cometido Íñigo? ¿Se trataba de intrigas amorosas? No se sabe. Pero como opina Ricardo García Villoslada, uno de los mejores biógrafos de San Ignacio, dice, no debemos pensar que Íñigo a los 24 años era un don Juan hecho y derecho. Bueno, tampoco le podemos cargar la mano, ¿verdad? Lo cierto es que tenía clavado en el corazón el ideal caballeresco. Me quedan 5 minutos. El ideal caballeresco. Aquí viene un hecho muy importante. Acompañó sin duda a doña María de Velasco cuando ésta visitaba a Juana la reina, Juana la loca que le decía, ¿no? Loca de amor, recluida en el palacio de Tordesillas. Y sin duda, en estas visitas conoció allí a una encantadora infanta, Catalina de Austria, hermana menor de Carlos V, que cuidaba a su madre, bueno, la cuidaba relativamente, ¿no? Porque era todavía una niña. Catalina era todavía una adolescente y era un reflejo viviente de la belleza de su difunto padre. Bueno, le habían puesto de apodo los franceses Felipe el Hermoso. Íñigo se enamoró de ella, pero la edad entre ambos era bastante grande, 16 años. Probablemente, es lo más seguro, se trataba de un amor platónico que inspiraba al caballero a realizar hechos heroicos, como Dulcinea inspiró a Don Quijote, y Dante fue guiado por Beatriz en el paraíso. Bueno, voy a leer un trocito de la autobiografía. Dice, ¿quién era esta mujer? Dice, la señora no era de vulgar nobleza,
no condesa ni duquesa, mas era su estado más alto que ninguno de estas. Entonces probablemente pues era esta chica Catalina de Austria, ¿no? La estancia de Íñigo en Arévalo llegó a su fin porque Germana de Foix, segunda esposa de Fernando el Católico, urgió a Carlos V que le diera las villas de Arévalo y Olmedo. Entonces, Juan Velasco pues tuvo que renunciar a eso, y ante esta situación, María de Velasco, su esposa, emparentada con Pedro Manrique de Lara, duque de Nájera, le pidió al rey de Navarra que admitiera a Íñigo en el palacio de los virreyes de Pamplona. Fue aceptado con gusto, y María le dio a Íñigo 2 caballos y 500 escudos para el viaje. Cuando regresó Carlos V de Flandes, surgió la revuelta de los comuneros. Las tropas del duque de Nájera derrotaron a los rebeldes, y Íñigo participó en este evento. Pero no se hizo esperar la reacción. 12,000 hombres apoyados por navarros y franceses se lanzaron contra Pamplona. Y aquí viene la herida de San Ignacio, ¿no? Estando en una fortaleza con los franceses, por ver claramente que no podían defenderse, él les dio razones y persuadió a la defensa. Y venido el día que se esperaba la batería, él se confesó con uno de sus compañeros en las armas. Y después de durar un buen rato, entonces pues se confesó con un laico, ¿no? Y le acertó a él una bombarda en una pierna, quebrándosela toda. Y porque la pelota pasó entre ambas las 2 piernas, que también la otra quedó malherida. Y cayendo él, la fortaleza se rindió. Los franceses trataron cortés y amablemente a Íñigo, lo condujeron a Pamplona, ahí permaneció 12 o 15 días y posteriormente lo llevaron a Loyola. Convocaron a médicos y cirujanos. Al ver que los huesos, no, acuérdense que no había anestesia, ¿no? Que los huesos no habían quedado en su lugar, porque él quería usar unas botas elegantes, ¿no? Entonces, nada más él apretaba los puños. No gritaba, no lloraba. Quedó un hueso encabalgado sobre el otro y pidió que le cortasen la protuberancia en medio de terribles dolores. Esta carnicería se prolongaba y entonces Íñigo quiso hacerle algunas lecturas y pidió el Amadís de Gaula. Como no existían esos libros en el castillo, le ofrecieron la vida de Cristo y algunas leyendas de los santos más o menos auténticas. Debido a estas lecturas surgió en Íñigo un nuevo y ardiente deseo de nuevas conquistas y aventuras. Entrar en el ejército de los grandes santos y, con unión de ellos, pelear por el reino de Cristo. Bueno, queda una parte muy... Bueno, vamos a seguir con la vida de Ignacio y su conversión, ¿no? Aquí está su primer brote de conversión. Pues muchas gracias. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Hasta el lunes. ¿Alguna pregunta? No, padre, todo bien, gracias. Ok. Sí, les interesa, está interesante esto, ¿verdad? Sí, padre, muy interesante. Sí, mucho. Sí, padre. Bueno, pues... Padre, yo le mandé a su celular un video para ver si nos comenta su opinión la próxima clase. ¿Sobre qué? Es un video sobre el actor famoso Hopkins, Sí. que hizo tantos personajes actuales, que habla de él cómo hace su ejercicio de pues rehabilitación en la fe. Y en relación a San Ignacio, me interesa su opinión la próxima clase. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Órale, pues, gracias. Más adelante vamos a ver cómo Benjamin Franklin probablemente conocía los ejercicios y hacía una práctica de ellos, ¿eh? Órale. Ah, qué Examen interesante. de conciencia, Sí. lo tomó de San Ignacio. Excelente. Muy bien. Luego lo vamos a comparar con Lenin, ya después les hablaré de eso. Hay cosas muy interesantes en la vida de Íñigo, ¿eh? Muy bien. Duda. Gracias, padre. Buen día. Gracias. Gracias, nos vemos padre. la Buen próxima día. semana.